Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón. Sean todos bienvenidos y también sean bienvenidos demás hermanos y visitantes y amigos que nos ven por medio del canal de YouTube Pip Juárez, que tenemos como iglesia en el YouTube, y también por medio de los enlaces en la página de la iglesia en Facebook. También por ahí nos pueden seguir y sean todos bienvenidos a este nuevo domingo y con nuevos temas, con nueva revista, ¿sí? Recuérdense que las revistas traen 2 series de temas, normalmente de 6 temas cada serie, y abarcan unos 3 meses aproximadamente cada revista, son trimestrales. Y el domingo pasado terminamos ya nuestra revista pasada con muy buenos temas, muy retadores. Y en esta semana, en este domingo, ya comenzamos nuevos temas de nueva revista que están muy bien acomodados también, con muy buena secuencia de lo que venimos analizando. El tema principal está largo, es sin duda 6 cosas de las que podemos estar seguros. Lo repito, es sin duda 6 cosas de las que podemos estar seguros. Y el tema de hoy, el subtema de hoy es seguros del perdón. Vamos a estar analizando porciones de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a estar cubriendo esta epístola. Esta epístola es fundamental, hermanos. Yo asumo, quiero pensar que en algún punto ya escucharon alguna predicación del Primera de Juan, o inclusive estudios, conferencias, pero si no es así, de todas formas, tarde o temprano nos debe tocar, porque esos temas que toca esta carta, hermanos, de la Primera de Juan, son fundamento para el cristiano, son fundamento. De seguro algún pasaje de Primera de Juan lo tuvo que haber visto usted en clases de discipulado, de nuevos creyentes, y también en clases avanzadas, porque también están, vamos a decirlo así, básicamente la carta esta de Juan fue escrita como respuesta a pecados, herejías y ataques de enemigos externos e internos por todos lados. ¿Por qué? Se nota en los temas doctrinales de Primera de Juan que, si no le queremos llamar que es en defensa, vamos a decirlo así de manera muy diplomática y amigable, para aclarar algunos puntos, ¿sí? Se puede decir de varias maneras. Se puede decir que es para defender, o vamos a decir, vamos aclarando. Y al momento que aclaras, pues obviamente estás exponiendo todo lo demás que no es así, o sea que está equivocado. Y bueno, somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado, ¿sí? Por lo tanto, podemos estar seguros del perdón. Vamos a analizarlo, inclusive, hermanos y hermanas, ya saben, yo creo que pueden hasta casi adivinar lo que les voy a decir. Inclusive, si ya vieron estos temas de alguna manera o en alguna conferencia, de todas formas, y ya saben que lo he dicho varias veces, cada vez que uno vuelve a algún pasaje, algo nuevo tiene el Señor para nosotros, siempre. Y regularmente mi clase y del hermano César, que somos de los que nos picamos al dar la clase, y muchas veces lo que nos detiene es nada más cuando estamos de manera presencial, hermanos, pues es el timbre de la escuela dominical. Yo sé que el hermano César también podría fácilmente seguirle, que por cierto, saludos también de parte de nuestro hermano César. Y hermanos y hermanas, la realidad es de que hay temas que se puede unir uno de largo. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a tocar el tema desde el punto de vista que sea alimento para todos. Que si hay algún nuevo creyente o un hermano que a lo mejor no es nuevo creyente, pero que tampoco tiene tanto tiempo en el Evangelio, e inclusive también vamos a tratar de
respetar la palabra de Dios en el efecto que ésta hace en el cristiano de cualquier etapa, inclusive en los más maduros, redarguirnos, convencernos, instruirnos, porque también es algo que es realidad, y yo también lo he recalcado mucho en las clases y lo he dicho de esta manera, que es un error asumir cosas. Muchas veces es un error. Claro que tendemos muchas veces a hacerlo, a asumir, pero nos podemos llevar sorpresas, y eso es cierto, y ustedes saben que sí es así, hermano. O sea, lleva a uno sorpresas en la vida al asumir ciertas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ocasiones, hermanos o hermanas que tal vez vienen de otro trasfondo antes de haber llegado a la iglesia, tal vez venían de otro trasfondo doctrinal, teológico, de denominación inclusive, de práctica, y tal vez traen arrastrando un error doctrinal, y si no les ha tocado alguna predicación, clase o conferencia que toque esa doctrina, ellos van a seguir en el conocimiento de esa doctrina tal y como lo vienen arrastrando de su, vamos a decir, de su vida pasada, ¿verdad? En cuanto a denominación o grupo religioso, teológico, como quieran llamarle, ¿verdad? Y sí puede suceder eso. Eso de hecho pasa. Muchas veces puede pasar, y de repente un hermano, ¿y sabes qué? Se me aclaró el panorama, ahora ya entendí mejor esta doctrina. Sabes que yo creía que esto y esto y esto así, porque así me lo enseñaron en tal iglesia o en tal, inclusive, hermanos, inclusive puede haber errores de enseñanza doctrinales, inclusive dentro de la misma denominación, tal vez por algún maestro, o inclusive, vamos a decirlo así sin temor a decirlo, pan, pan, vino, vino, o por un pastor que no estaba bien arraigado en el conocimiento bíblico. Ahora, también siempre lo he dicho, no nos escandalicemos, no nos sintamos tan mal o extrañados de que podemos tener diferencias en doctrinas secundarias que no son fundamentales, que no son críticas, que no son el núcleo de lo que viene siendo el Evangelio. Eso siempre va a suceder hasta que ya el Señor venga y nos aclare a todos todo, ¿verdad? Ahí se verá pues quién tenía razón en esto, quién tenía razón en lo otro, pero no debemos de que sean causa de división. Cuando sí deben de ser causa de división, y aunque suene esto medio raro, que diga, pues ¿cómo, hermano? Sí, cuando sea que se pone en duda o se distorsiona o se adulteran las doctrinas cardinales del Evangelio, ahí sí debemos de pintar la raya, hermanos, y decir quién está en error y quién no. Y de hecho vamos a tocar puntos de estos en estos temas. Precisamente aquí vamos a tocar puntos de esos en los que vamos a remarcar la raya. Y ahora sí, como dicen por ahí los muchachos, a pinta tu raya, vamos a pintar la raya, hermanos. Porque recuerden que todas estas clases precisamente son para que nosotros estemos firmes, con convicciones fuertes, porque lo que te va a ayudar en la vida de cristiano son tus convicciones. Alguien puede decir, ¿es el Señor, hermano? Sí, claro, es el Señor a través precisamente de esas convicciones adquiridas. Sí, definitivamente en los tiempos de crisis, de prueba, en los tiempos de mucho trabajo, de poco trabajo, de cambios bruscos, como por ejemplo que hemos sufrido por la pandemia, todo eso, tus convicciones en el Señor y en su palabra son las que te van a ayudar a salir adelante, por gracia de Dios. Y bueno, este tema de seguros del perdón es muy necesario verlo desde la manera, vamos a decir, bíblica, lo más bíblica posible, porque también es un tema mal entendido por muchos cristianos. Se dice que si no entiendes bien la doctrina del perdón, puedes ser arrastrado a la depresión, a
a vivir siempre con un sentimiento de culpa disminuido, no al 100, porque arrastras todos esos sentimientos y esas falsas creencias porque no conoces bien bíblicamente el tema del perdón. Claro que también vamos a tocar otros puntos que se pueden, vamos a decir, me adelanto a decir el término, abusar de ellos, ignorarlos, y que es necesario también cubrirlos. Miren, para ya empezar en la materia en sí de esto, vámonos a la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, y vamos a ver aquí del versículo 5 al 7, ¿sí? Recordando quién es Juan. Ya sabemos quién es Juan. Juan el apóstol, el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles originales de Jesucristo, que entró y salió junto con él durante todo el ministerio de Cristo Jesús, y en específico Juan, que era del grupo, del círculo más interno todavía por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él era de los 12, que ya era un grupo íntimo, definitivamente, pero Pedro, Juan y Santiago eran todavía otro círculo más íntimo para con el Señor Jesucristo. Entonces, y podemos decirlo así, Juan vio cosas que a los otros apóstoles no vieron, y a Juan se le dijeron cosas que a los otros apóstoles no se le dijeron, ¿sí? Y fue el último de los apóstoles. Juan escribe sus cartas hacia finales del siglo, también el Apocalipsis. Fue el último apóstol, es el que hace el eslabón entre los apóstoles de Jesús y creyentes de Jesús del primer siglo, y pasando la estafeta, como lo veíamos en la clase pasada, pasando la estafeta a vamos a decirlo así, a los discípulos que tenía Juan, aunque todos debemos de ser discípulos de Cristo, pero vamos a decir así, discípulos que aprendieron a los pies del apóstol Juan. No quiero mentirles, no quiero equivocarme, creo que Policarpio fue uno de ellos, cuando menos fue uno de ellos, creo que también Papías y otro, eran como 3 los que normalmente se mencionan, pero no quiero mentirles, pero son también famosos los que fueron discípulos de Cristo, que aprendieron a los pies del apóstol Juan. Fue el eslabón. Él es el que escribe esta epístola. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que no solamente estamos hablando de alguien que está preparado, vamos a decirlo así, académicamente, o sea, que aprendió a los pies del propio Cristo, sino que también a estas alturas en las que escribe, él ya es un cristiano muy maduro, ya es un anciano, literalmente hablando, no anciano sino por la posición de los que enseñan en la iglesia, pero sino también ya literalmente anciano, también en cuanto a la edad. Como les estoy diciendo, sus últimos libros son a finales de siglo, del primer siglo, y él pasa la estafeta a los cristianos del segundo siglo como apóstol, y lo que él tiene que decirnos, hermanos, es muy importante. Vuelvo a repetirlo, del grupo de los 12, del grupo de los 3 más internos e íntimos con Cristo Jesús, escritor de uno de los evangelios, escritor de 3 epístolas y escritor del Apocalipsis, un escritor muy prolífero del Nuevo Testamento, y una de las columnas de la iglesia, como los menciona el propio Pablo, a las famosas columnas, refiriéndose a los apóstoles originales. Entonces el consejo, la doctrina, la enseñanza de Juan es muy importante, hermanos, porque es de primera mano. Él anduvo caminando con Cristo Jesús literalmente, y es el apóstol que verdaderamente, el único apóstol que estuvo cerca de Jesús hasta en sus últimos momentos, porque ya sabemos la triste historia que pasó con Pedro, y aunque Pedro se atrevió más o menos a seguirlos, ¿verdad? Lo negó, pero pues vamos a reconocerle, sí los siguió. Los otros salieron a perderse, ¿verdad?
Todos los demás salieron a perderse, pero Juan permaneció. Y es un tema muy fascinante porque podemos hablar de que Juan tenía conexión con la casa de los sacerdotes, él podía entrar y salir, por eso pudo estar ahí, en fin, etc. Pero esa es otra historia. Primera de Juan 1, del 5 al 7 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a tratar, y no se me asusten, hermanos, no, voy a tratar de máximo usar el tiempo que uso en las clases. No voy a decir el nombre del hermano, pero les voy a decir lo siguiente. Yo trataba de bajarle el tiempo a las clases y un hermano, hermano y amigo me reclamó, me dijo, no, hombre, pero si yo me quise que era que hasta tardaran más, ¿verdad? Pero también entiendo que muchos pues dicen, no, yo nomás con una clase de tantos minutos y ya, si no, no puedo. Y lo entiendo. Pero lo bueno es que nuestra iglesia está tan variada y tan completa en este aspecto de las clases, hermanos, que usted puede ver la clase que guste, la que siente la que le puede edificar más. Hermanos, aquí las puertas están abiertas, las clases del hermano Abel, las clases del hermano Memo, que somos de los que tocamos los temas de la revista. Otros grupos manejan, creo, otros materiales, todo, pero de la revista estoy seguro, y no, a lo mejor disculpen si me va a alguna clase, pero cuando menos la de nuestro hermano Abel, la de nuestro hermano Memo y la mía, pues es de la misma revista. Entonces, fíjense, hasta tiene buffet. Y si usted es de los que es de buen comer, pues aviéntese a las 3 clases, ¿verdad? Para que disfrute. Yo veo también en ocasiones la clase del hermano Abel y en ocasiones también del hermano Memo. Entonces, me gusta también probar a mí variado, ¿verdad? Como les he dicho, yo me considero también alumno. Definitivamente todos somos alumnos, y el Señor nos puede conceder a algunos dar el privilegio, el honor de poder compartir con otros por medio de la enseñanza. Ya Juan había dicho en los primeros versículos que él había visto, palpado, había sido testigo de las grandísimas cosas que vio en Cristo Jesús. Una forma de dar credenciales y de decir, tengo la autoridad de poder hablar así porque yo estuve con él, porque yo fui testigo, yo escuché y vi de primera mano a los pies de Cristo Jesús en persona. La famosa autoridad apostólica. Y como les digo, sumándole que ya él ahorita en este tiempo que habla es un anciano ya también, y con toda la experiencia de apóstol de muchas décadas ya. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? Se trata de que lo que él nos va a decir lo debemos de tomar tan en serio que precisamente de quien viene, para que no lo tomemos como, bueno, pues sí, yo sé que por ahí en la escritura dice esto, y no, hermanos, vuelvo a tocar el punto, convicción. ¿Qué es una convicción? Es, como dice el tema principal, sin duda, 6 cosas de las que podemos estar seguros. O sea, esto es una convicción de algo de lo que puedes estar enteramente, completamente seguro. Es una convicción. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál? Dios es luz. Dios es luz. Ahora, Juan vio a Cristo, ¿cómo se dice? Glorificado. Cristo se llegó a glorificar previamente a su glorificación, ya después de la resurrección. Hubo una prevista, una probada de la glorificación de Cristo cuando se transfiguró o se transformó o se glorificó en el monte, de lo cual fueron testigos Pedro, Juan y Santiago. ¿Sí? Una luz
que sobrepasaba la del día, la del sol. Por eso Juan puede decir con toda seguridad, Dios es luz. ¿Y qué es eso que lanza la luz de Dios y que sobrepasa la luz del día más fuerte? La pureza y la santidad de Dios, que son parte de sus atributos. Son parte de los atributos ya de Dios. Su santidad, su justicia, su pureza. Dios, 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Por qué Juan dice esto? Miren, hermanos, no quiero conjeturar, pero cuando suma uno, esto se le llama hermenéutica. Cuando uno acorta los puentes, reduce uno las distancias de, por decirlo así, de nuestro conocimiento y cultura y costumbres de nuestra época, pero ir a adentrarnos en las que le tocó vivir a Juan, eso se le llama recortar la distancia o eliminar la distancia cultural, histórica, usos y costumbres, religiosa, étnica, bueno, todo lo que usted quiera agregarle. Y pues en el libro de los Hechos se nos permite ver que en el resalte del ministerio misionero del apóstol Pablo, porque pues sabemos que el libro de los Hechos en gran parte contiene eso. Sabemos que la cultura romano-helenística, o grecorromana, como quieran llamarle, se daba lo de que los dioses, que el Zeus y que Mercurio y que Hermes y que Afrodite, que toda la bola. Y a muchos también se les atribuía de que no, pues es que este es un muy enojón, no, que este es un amor. Hablando de los dioses, lo digo con entre comillas, ¿verdad? Porque solamente hay un Dios verdadero, los demás son inventados, ¿verdad? Aunque ese es otro tema muy fascinante, pero no voy a caer. Ya, alguien si después si quiere pregúnteme y le platico, y mejor si es con una carnita asada. Pero ¿qué es lo que se estoy diciendo? Que Juan está presentando a su Dios tal y como es. ¿Para qué? Para que lo conozcan. ¿Quiénes? Pues los cristianos, porque esta carta es escrita a cristianos. Claro que Juan también sabía, percibía, de que a fin de cuentas, pues también esto iba a caer a manos de mucha gente, ¿verdad? Por los siglos, ¿verdad? Pero precisamente es para preparar, aleccionar a sus discípulos, a sus hermanos en Cristo, de la iglesia que haya dirigido esta carta, y también, como sabemos y lo hemos platicado, con la expectativa de que todas estas cartas y evangelios fueran compartidos con el resto de las iglesias, plural, iglesias y grupos y comunidades cristianas. ¿Sí? Para que la doctrina fuera estándar, unida, única, a lo largo y ancho de todas las iglesias. No que una tuviera esta doctrina acerca de esto y que otra tutti frutti aquí y esta otro sabor acá. No. Un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo creer, una misma fe. ¿Sí? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, él no tiene ningún tipo de lado malo, oscuro ni perverso. Él es santo, él es justo, él es perfecto. No hay ni una mancha, no hay nada que oscurezca la imagen de Dios. No lo hay. Si decimos que tenemos comunión con él, y aquí se amarra el tema, ya te dije quién es Dios y cómo es él. Y si alguien dice, si decimos que tenemos comunión con él, con el que es santo, justo y verdadero, y que no hay ninguna mancha de tinieblas en él, nada de oscuridad, nada tenebroso. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas,
O sea, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero nosotros sí tenemos, y no estoy hablando aquí tanto en sí de que si cometiste un pecado o no, que vamos a tocar ahorita el tema también, pero me refiero a que andamos en tinieblas. Andamos, no que caí, que pequé, que pasó es, no, andas, de andar, de continuamente caminarlo, o como dicen en otras partes de la Biblia, practicar el pecado. Un estilo de vida de pecado. Si dices que tienes comunión con Él, ¿verdad?, y andas en tinieblas, si practicas el pecado, si vives en el pecado constantemente, mentimos. Mentimos. Y no practicamos la verdad. El que miente no practica la verdad, eso obviamente. Pero si andamos en luz, o sea, el pero, ¿eh? Pero si no es esto, si no eres de los que dices que andas en Él, pero realmente andas en tinieblas, si no eres de esos, o sea, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, una de las características que maneja Juan y que Cristo mismo dijo, que el amor unos por otros, os dejo un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor. Y sabemos y conocemos la descripción bíblica del amor. El amor es sacrificial, ¿verdad? El amor no es egoísta, no busca lo suyo propio, no hace el daño. O sea, el amor verdadero se manifiesta de manera sana, pura, santa, al punto inclusive de sacrificarse, ¿sí? No busca lo suyo propio, busca el bien del otro. Y en eso de la comunión de unos con otros, lo hemos explicado en otras clases y aquí lo digo de manera rápida. ¿Cómo voy a manifestarle a mis hermanos el amor en Cristo Jesús que siento por ellos si ni siquiera nos congregamos, si ni siquiera los procuramos, si ni siquiera nos les acercamos? Pues no suena coherente eso. Estamos empezando a hablar aquí, hermanos, y si se dieron cuenta, y voy a tocar un tema que en veces puede ser medio controversial, pero voy a decirlo así, es controversial para el que no conoce bien la palabra de Dios, y no porque quiera yo sonar ofensivos, lo digo entre hermanos en Cristo Jesús. No hay temas que realmente ni siquiera deberían de ser tan controversiales. Se vuelven controversiales cuando te topas con alguien que no conoce, que no ha llegado a desarrollar bien ese tema, y no se está juzgando que si alguien sabe más o menos, no. Claro que se debe uno medir y procurar y ser uno comprensivo, tolerante, no al pecado, pero me refiero a tolerar las flaquezas y las debilidades de algunos hermanos para con nosotros o de nosotros para otros hermanos. Esto es parejo. Y los vamos a aterrizar bien. Esto que les estoy diciendo lo vamos a aterrizar bien con lo que estamos cubriendo aquí de Juan. ¿De qué habla esto? De que empieza Juan a decir, si se fijan, a contrastar, ¿verdad? No puedes decir que eres esto, ¿verdad?, con tus labios, pero en la vida diaria vivir de esta manera. Eso te hace un mentiroso, ¿verdad? Y si dices que realmente eres y andas en la luz, pues también se tiene que ver esto contigo, ¿qué? La evidencia de que realmente sí andas en la luz. De eso es lo que está hablando Juan, de las evidencias, ¿sí? De las evidencias. Él aprendió a los pies de Cristo Jesús. Por lo tanto, él sabe y no tiene el error porque se le ve la autoridad. Pero no solamente él como apóstol la puede tener, sino la debe tener toda la iglesia, porque las instrucciones fueron dadas a toda la iglesia en varias cartas y por varios apóstoles. Se dice mucho en el mundo y en algunos grupos religiosos que no conocen la palabra de Dios bien,
la famosa frase de que no, es que no debes de juzgar, no se debe juzgar y no se debe juzgar. Hermanos y hermanas, se los vuelvo a repetir. Creo que ya se los he dicho en 2 o 3 clases. Eso es algo falso. Eso es algo falso. Eso es algo completamente sacado de su contexto. Y usted puede decirme, hermano, pero es que está muy claro en la palabra, lo dijo Cristo. Sí, sí, pero siempre, como decimos cuando estamos en una clase bíblica. Usted como un buen estudiante de la Biblia, usted a estas alturas, usted debe de saber que todo hay que analizarlo dentro de su contexto. Y esas frases y esa falsa defensa que presentan ateos y pseudocristianos, no me importa el nombre de la religión que se denominen o denominación, de que no juzguéis para que no seáis juzgados, ese es un escudo que rápidamente se ponen para que no sean expuestos en nada. O sea, como que tú déjame vivir mi vida de pecado como yo quiera y ni se te ocurra decir nada porque me estarías juzgando. Pues Cristo dijo que debemos de juzgar, hermanos. Y alguien puede decir, pues no está diciendo usted que Cristo dijo, no. Vuelvo al punto, en el contexto, lo que dijo Cristo es que no deberíamos de juzgar hipócritamente. No debemos de juzgar hipócritamente. O sea que sin autoridad. Yo no puedo sacarle la paja a mi hermano si yo tengo una viga en mi propio ojo. A eso se refiere Cristo. Cristo mismo más adelante dijo, juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Y el contexto del otro pasaje que dice el original, no juzguéis para que no sea juzgado, es precisamente en hipocresía. Y los apóstoles también hablan mucho de juzgar. Pablo habló mucho acerca de la iglesia, siempre tiene que estar juzgando, constantemente juzgando. Cristo también lo dijo. Lo que no han entendido muchos, especialmente los que ni siquiera tocan la Biblia, o sea, los ateos, y tampoco otros grupos que se dicen cristianos, la religión popular y todo eso, que ni siquiera conocen la Biblia, pero resulta que si se aprenden estos versículos, ¿verdad? Qué raro. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios es el que juzga los corazones. Dios es el que escudriña el alma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dios juzga los corazones, Dios escudriña el alma. ¿Eso lo podemos hacer nosotros como cristianos? La respuesta es un rotundo no. Y Cristo lo sabe. Pero Cristo, que nos dijo también en otro pasaje, juzgad con justo juicio, y en el pasaje original que les digo, estaba hablando de no juzgar hipócritamente, pero sí juzgar. Cristo nos dejó algo que dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Al cristiano, a sus siervos, a sus discípulos les dejó, miren, yo puedo ver el corazón, los pensamientos, el alma. Ustedes no. Ustedes lo que tienen que analizar es los frutos. ¿Para qué? Para que por medio de los frutos ustedes puedan juzgar y llegar a la conclusión de qué es bueno y qué es malo. Yo puedo ver los corazones, dice el Señor. Yo puedo juzgar los corazones, puedo escudriñar el alma, pero como ustedes no pueden hacer eso, por sus frutos los conoceréis. Pablo les reclamó bastante esto también a los corintios, que no hay nadie que juzgue, por favor. Está ahí uno cometiendo fornicación que ni siquiera se menciona entre los gentiles. Pues, ¿qué les pasa? Pablo les regañó, y inclusive hay otro pasaje en el que dice, ¿les da miedo juzgar estas pequeñas cosas que no saben que habremos de juzgar a los ángeles? ¿No lo saben que andamos de juzgar naciones y a ángeles? Entonces, ¿cómo que les tiembla la mano para juzgar? Entonces esto es una contradicción, hermanos. Entonces, si sale algo de que no, es que no deben de... No, sí debemos de juzgar. No somos jueces de corazones, ni de vidas, ni de personas, pero sí debemos de juzgar, porque los juicios son los que nos van a mantener sanos como iglesia. Todos los días hacemos juicio, hermanos. Usted juzga si una cosa es buena, si es mala. Usted debe juzgar si se va por aquí o se va por allá. Usted debe juzgar si toma esta decisión o no tomar esta. Siempre estamos juzgando, hermanos. Pero cuando ya se trata de ciertas cosas, ya le empieza a dar miedo a ciertos cristianos, y no les debe dar miedo.
Porque la Biblia vienen muchos pasajes, hermanos, en los que dicen no te debe dar miedo, sino cómo vas a salir adelante. ¿Cómo vas a conservar la pureza de la iglesia si no juzgas? ¿Cómo vas a ejercer la disciplina y el juicio en la iglesia si rehusas juzgar? No, hermanos, no hablo de que te pongas como un tipo vestimenta y la peluca blanca y a juzgar como si fueras un juez. No, no se habla de eso. Se habla del juzgar como miembro del cuerpo de Cristo, con la guía del Espíritu Santo, con conocimiento de la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Habiendo todo eso me ayuda mucho a avanzar rápido en las otras porciones, porque ya tiré todo este rollo aquí, ¿verdad, hermanos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, esta debe ser una característica. Se debe de dar de manera natural y esperada la comunión genuina y verdadera y sincera entre los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí el autor hace un comentario y estoy de acuerdo con él. Aquí Juan habla de la sangre de Jesucristo. Está hablando de algo literal, algo verdadero, de un evento histórico del cual fue testigo de primera mano. Él estuvo a los pies de la cruz. Él vio la sangre de Cristo derramarse en la cruz, ser drenado Cristo Jesús completamente de su sangre. Y está hablando de algo literal. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, hermano, ¿para qué le hace tanto énfasis en esto? Porque recuerden que les dije que la carta de Juan está básicamente escrita para callar las bocas, para corregir herejías, para callar al enemigo, para fortalecer en convicción a los verdaderos creyentes. Cristo vino en la carne. Dios tomó forma humana. Ya había grupos, y todavía los hay ahora, que andan con tonterías de que Cristo no era Dios en la carne, ¿verdad? Y de que el cuerpo de Cristo no era realmente humano, no era material. Y una bola de herejías que todas se permiten ahora, que no debería de ser así. Y esto no es tema nuevo, esto viene arrastrándose desde siglos atrás, de los mismos tiempos del apóstol Juan. Y por eso Juan dice esta información, ¿sí? Y la sangre de Jesucristo, o sea, Jesucristo era humano, tuvo sangre, la derramó. ¿Y por qué la derramó? Por causa de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, ¿sí? La derramó en nuestro lugar. ¿Y qué logra con eso? Precisamente eso, de que nos limpia de todo pecado. ¿Qué? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos de haber muerto en la cruz, no Él. Y aunque hubiéramos muerto en la cruz, no hubiéramos podido pagar por toda nuestra maldad de pecados. Pero Cristo, sin pecado, perfecto, el Cordero perfecto, pudo pagar por nuestros pecados, ¿sí? Vámonos a la otra porción. Ya el versículo del 8 al 10, ahí en primera de Juan capítulo 1. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Disculpen, hermanos. Juan se está asegurando de que toda herejía, toda malconcepción de doctrina, y vamos a decirlo así, y toda posible duda que pueda haber por ahí en algún miembro de la iglesia, o posturas por parte de los enemigos de afuera, o inclusive internas también, hermano. Vuelvo a repetirlo,
Juan se asegura de que queden las cosas bien, bien claras. No se anda por las ramas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Te estás engañando. Y va a ir subiendo de severidad este asunto que está tocando aquí Juan. Si dices que no tienes pecado, te estás engañando. Ahora, déjenme lo digo como dice aquí en la escritura, porque tengo que añadir esto. Juan está hablando de manera inclusiva. ¿A qué me refiero con manera inclusiva? Que se está incluyendo él. No como el término inclusivo que se maneja ahora, ¿verdad? Si decimos, o sea, Juan está diciendo, si inclusive yo también llego a decir esto, de que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Seríamos unos autoengañados. ¿Por qué? Porque eso es una gran mentira. Todos sabemos, ¿verdad? Y conocemos el texto bíblico. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Por eso Juan dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y, por consecuencia y obviamente, la verdad no está en nosotros. Esto podría haberse dado dentro de la misma iglesia. Personas dentro de la iglesia, ojo con lo que estoy diciendo, personas, no estoy diciendo hermanos, personas dentro de la iglesia autoidentificados como cristianos y hermanos, diciendo esta herejía. Y a lo mejor usted puede decir, ¿cómo que herejía, hermano? Nomás porque diga que no tiene pecado. Ahorita vamos a ver por qué es una herejía. Juan se va, ahora sí como decimos, a la yugular, ¿verdad? Mira, el que dice esto ya se está autoengañando y es un mentiroso, punto. Se está autoengañando y es en sí un mentiroso. Juan está enseñando que básicamente el que diga eso es mentiroso. Por lo tanto, todos somos pecadores, es lo que está diciendo Juan. Pero al mismo tiempo Juan, siempre siendo el discípulo del amor, también no nos deja así golpeados y tirados, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Juan está diciendo aquí una cosa. No debe haber tal cosa que alguno de ustedes, inclusive los de afuera, ningún ser humano puede decir que no tiene pecado. Se está autoengañando. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero ahora sí, ya nosotros, cristianos, ¿puede suceder que cometemos pecado? Claro que sí. Hemos hablado y mencionado de que el cristiano no debe de andar en el pecado, no debe estar caminando en el pecado, no debe estar practicando el pecado. Pero de que puede caer en pecado, de que podemos caer en pecado, claro que sí, claro que sí. Yo caigo en pecado, ¿usted cae en pecado? La respuesta debe ser sí. Pero Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién mencionaba en los versículos anteriores que limpiar la sangre de Cristo? ¿De quién está hablando aquí? Entonces de Cristo, sigue hablando de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre. Si decimos que no hemos pecado, vuelve a retomar el tema Juan, o sea, con las mismas palabras de los versículos anteriores. O sea, y si insistes, ¿verdad? Si insistes en decir que no tienes pecado, si decimos que no hemos pecado, y aquí viene esta parte grave, este tema que va subiendo en gravedad. Si te sostienes en decir
que no hay pecado en ti, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Si tú afirmas y te sostienes en decir que no tienes pecado, tú estás diciendo entonces que Dios es mentiroso, porque es Dios quien dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Y Dios dijo categóricamente eso, lo declaró en su palabra, y Juan lo sabe. Juan lo vio de primera mano, la frase tan repetida de Cristo cuando hacía sus milagros, basados en la fe de las personas. Nunca hay que olvidar esa parte, hermanos, basado en la fe de las personas. Y en la misericordia de Dios, aún las personas que andaban medio tambaleantes en la fe, Cristo les ayudó, y ese es otro tema muy fascinante de cómo les ayudó a desarrollar esa fe. Inclusive uno que sí se sinceró, dijo: ¿tú crees? Sí, sí creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí creo, pero estoy débil, ¿verdad? Defectuoso, necesito aún con eso tu ayuda. Y Cristo se la dio, Cristo no se la niega. Cristo, como dice la palabra, Dios no rechaza a los humillados, a los que vienen con Él con corazón contrito, a los que vienen dispuestos a confesar sus pecados. Cristo no los echa fuera. Cristo no es así, no te echa fuera. Él es el que dijo: venid a mí, ¿verdad? Todos los que estáis cansados y cargados. ¿De qué estaría uno cansado y cargado? Pues, como decía otra parte de la palabra, el pecado que nos asedia, el pecado que es una carga para nosotros, de lo que decíamos al principio, de que si no logras entender y comprender bien la doctrina del perdón, vas a estar, o vamos a estar, me incluyo, siempre sobrecargados de la culpa, de la incomodidad, del miedo, de la inseguridad. Y Cristo no quiere que andemos así, hermanos. Estas son palabras también inclusive para mí mismo, hermanos. Dios no quiere que andemos así. Y vamos a decir esto también: entonces debemos de andar bien despreocupados. Y no debemos de andar despreocupados desde el punto de vista de que usted minimice el pecado y diga: al cabo que si caemos, pues como dice ahí, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? No lo veamos de la manera como también lo dijo Pablo, como ocasión para el libertinaje. No de que vamos a pecar, si cuando pecamos hay gracia, entonces vamos a pecar mucho para que sobreabunde la gracia. No se trata de eso. No se trata de una licencia para pecar. No se trata de una licencia para pecar. Se trata de que es factible que el genuino y verdadero y sincero cristiano caiga en pecado, y él tiene la opción, él tiene esa bendición de poder ir al Señor y confesarle sus pecados y ser perdonado. Ahora, si nos vamos ya de manera más a raíz a la doctrina del perdón, nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz, en Cristo Jesús. Miren, los antiguos creyentes veían hacia Cristo en el futuro. Solo un grupo de personas en vida lograron ver el ministerio y la obra completa de Cristo, refiriéndome a su ministerio terrenal, su predicación, su crucifixión y su resurrección y su ascensión al cielo. Ni los creyentes del Antiguo Testamento lograron ver eso, ni nosotros los que después de esta época de Él lo hemos visto eso en persona. Entonces siempre es por la fe, la salvación siempre es por la fe. Los antiguos veían hacia adelante en esa fe al Cristo que había de venir, y nosotros vemos en fe a Cristo que ya vino hacia el pasado. Y todos estamos esperando que regrese. ¿Sí? Por eso mismo debemos de estar en ese mismo pensar y sentir y creer, y no dar lugar a estos errores. La persona que dice que no ha pecado está diciendo literalmente que Dios es un mentiroso, y eso es una blasfemia, es una herejía, es un pecado grave. ¿Y cuál es la razón de esto? Como dice aquí,
su palabra no está en nosotros. Si tú eres de los que dices eso, sabes que la palabra de Dios no está en ti. No eres creyente, no eres salvo, eres un pseudo cristiano. No estoy diciendo que eres un cristiano mal informado, con doctrina errónea. No, pongan atención, hermanos. Lo voy a repetir. Para llegar a la comunión con Dios, para llegar a ser salvos, la palabra enseña claramente que es por gracia de Dios. O sea, no lo merecemos definitivamente. Eso es gracia, algo no merecido, un regalo, un don no merecido. Somos salvos por gracia de Dios por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe en su Hijo Jesucristo. Y en otras porciones también se nos enseña que es parte de este proceso. ¿Cuál es? El arrepentirse. Cristo así inició su ministerio con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que haber un genuino y verdadero arrepentimiento. ¿De qué te arrepientes? De tus pecados. No puedes llegar a Dios, porque si tú no crees que tienes pecado, ni necesitas que Cristo entonces hubiera venido, ni mucho menos que hubiera muerto por ti, porque si tú dices que no tienes pecado, entonces tú tienes un pase directo al cielo, porque serías sin pecado, lo cual es una grandísima tontería, una grandísima mentira. Cristo tuvo que venir, Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse humano para poder venir y buscar lo que se había perdido y dar la vida por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. ¿De qué? De todos nuestros pecados. Toda la obra de Cristo fue necesaria porque estábamos muertos y perdidos en nuestros pecados. Si alguien dice que no tiene pecado, es un hereje. Olvídense que si es un cristiano malentendido, no puede ser cristiano. ¿Por qué no puede ser cristiano? Porque ser cristiano significa una persona que pidió perdón por sus pecados a Cristo y le pidió ser el Señor y Salvador y su Dios de su vida. Por lo tanto, si tú dices que no tienes pecado, tú no has pasado por ese proceso, no eres cristiano, no eres salvo. No me importa cómo te llames y no me importa qué nombre de religión sigas o tengas. Necesitas a Cristo. Y bueno, hermanos, no estoy enojado. Para los que digan, ya se enojó el hermano, los que ya me conocen saben que no va. Si estuviera enojado, pues no me pudiera reír así, hermanos. Estoy apasionado, eso sí, siempre apasionado, ¿verdad? Primera de Juan 2, del 1 al 2. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Aquí vemos de nuevo el toque amoroso de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciéndonos Juan? Miren, el que dice que no tiene pecado está perdido, está mal, está reprobado, es un hereje. Es lo que está diciendo Juan, prácticamente. Pero si nos quedamos nada más con eso, hermanos, también podemos quedarnos en que, bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Porque pues todos cometemos pecado. Sí, es lo que te está diciendo Juan. Todos somos pecadores, pero también Juan está diciendo, en otras palabras y en los pasajes anteriores, que en vez de andar en tinieblas, debemos andar en luz. Así como el pecador perdido anda en el pecado, o sea, vive en el pecado, permanece y practica el pecado, el Hijo de Dios, o nosotros como hijos de Dios, debemos de andar en luz, vivir en la luz, caminar en la luz, practicar la luz. O sea, o se es una cosa o se es otra.
En Apocalipsis aprendemos claramente que lo en medio no sirve para nada. Es nulo, es vomitable. ¿Y qué hace Juan, el anciano, el apóstol, el más viejo de todos, el discípulo del amor? Hijitos míos, todo esto que les estoy diciendo, ¿va? Dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Sí, somos pecadores. Y como dije, Juan habla de manera inclusive. No podría caer Juan en la propia herejía que está atacando, diciendo que si alguien dice que no tenemos pecado es mentiroso, ¿va? No, Juan está diciendo, os escribo para que no pequéis. Nos está motivando, nos está animando, nos está exhortando a que nosotros como hijos de Dios debemos de tener puesta nuestra mirada en el no pecar, en el no pecar. ¿Qué significa esto? ¿Que nosotros vamos a lograr dejar el pecado? No, hermanos, no significa eso. Le digo una cosa, no va a poder dejar usted el pecado. Yo no voy a poder dejar el pecado hasta que Cristo nos quite este cuerpo de muerte, como dijo Pablo, un miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, esta carne que tiende constantemente a querer hacer lo malo. Un día, dice Pablo, lo mortal va a ser vestido de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad. Pero hasta entonces, hermanos, debemos de luchar, progresar, avanzar, estirarnos hacia una vida de santidad, motivados por el Señor, ayudados por el Señor, en la gracia del Señor. Miren, muchas veces nos complicamos la vida y queremos ver esto como algo místico o difícil de entender. No, hermanos, no. Como dice la palabra de Dios, que así como antes poníamos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado, ¿qué significa eso? Pues tú antes planeabas el pecado, lo premeditadamente lo hacías. Voy a poner ejemplos muy básicos para que se entienda. El viernes voy a ir saliendo del trabajo y me voy a comprar 3 caguamas y me voy a poner hasta las chanclas y luego, si no estoy tan borracho, pues a lo mejor voy al antro y a lo mejor ahí me consigo una mujer. ¿Qué es todo eso que estoy mencionando, hermanos? Es pecado premeditado. Es practicar el pecado, es vivir en el pecado, es estar en tinieblas. Bueno, y disculpen, a lo mejor es la única manera que estoy encontrando ahorita en este preciso momento de la clase para explicárselos con manzanitas y peritas, también para mí, no crea que nomás para usted, ¿verdad? Esto que le estoy diciendo yo a usted, hermano, son clases que yo mismo me doy, ¿verdad? No crea que nomás es de aquí para allá, no, pues uno mismo también tiene que aprender. Así como planeábamos y ejecutábamos el plan para lo malo, la palabra de Dios, y aquí por medio del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, les estoy mostrando este camino ahora como cristianos que deben de seguir avanzando. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Para que no pequen. En pocas palabras, ahora usted enfóquese en andar, planear, planificar, como quiera decirlo usted, para andar en luz, porque eso es agradable a Dios. No significa que de usted va a depender dejar el pecado o no, no, pero sí va a depender de usted, sí va a depender de nosotros poner esa parte que, así como dice la palabra, así como poníais vuestros miembros al pecado, ahora pónganlos al servicio del Señor. Todos tus miembros, incluyendo el cerebro y el corazón. Así como antes planificabas para hacer lo malo, ahora planifica para estar en las cosas del Señor. O como se decía antiguamente en los reyes de Israel y de Judá, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sí hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hablando de diferentes personas y reyes. ¿Haces lo recto o no lo haces? ¿Va?
o planificas y andas y practicas el pecado, o planificas y planeas andar en el camino del Señor. Juan nos exhorta y nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego viene este bálsamo, este ungüento, este alivio, porque estamos hablando de gente que no está planeando pecar, pero que puede llegar en alguna ocasión caer en pecado definitivamente. Y aún Juan llega y dice: y miren, si llega a pasar esto, y si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, el que está a tu lado para apoyarte, defenderte y asistirte. Eso significa la palabra paracletos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Estamos en la escena, vamos a decirlo así, como de un juicio. El Padre es el juez, en este caso, ¿eh? Aunque a Cristo se le va a entregar todo el juicio. Pero aquí Cristo, y en el Espíritu Santo, inspirando a Juan, y Juan viéndolo de esta manera, dice: y si alguno hubiera pecado, paracletos, abogado, tenemos para con el Padre. O sea, Él está para defendernos, representarnos, cubrirnos. Porque hay otra parte que es la acusadora, y la Biblia dice: ¿quién es el acusador? Es el diablo. El diablo también está ahí, pero para estarnos acusando constantemente. Por eso después en Apocalipsis se ve la escena de que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Pero Cristo también está con nosotros día y noche para defendernos, representarnos. Y miren aquí lo que dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto era necesario que Juan lo dijera, porque le agrega un peso tremendo. ¿Quién nos está representando? Jesucristo el justo. ¿Por qué el justo? Porque Él es el que pagó por nuestros pecados de manera no justa, porque Él no pecó, pero me refiero a que por la justicia que Él sí tenía y tiene, es que podemos nosotros ser declarados justos. Se nos aplica, se nos aplica, se nos imputa, se nos pone a nosotros en lugar de Cristo su justicia, porque nosotros no teníamos justicia por nosotros mismos, hermano, ni jamás la tendríamos. Solamente en Cristo, y como es el canto, solamente en Cristo, solamente en Él, ¿verdad? ¿Quién es el que nos representa? ¿Quién es el que está ahí para nosotros? Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él fue propicio. Él fue el adecuado. Él fue el correcto. El único que podía ser propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa aquí por los de todo el mundo? O sea, y déjenme lo digo así, no solamente por los nuestros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes en Cristo. Pero Cristo no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Esto habla de la universalidad del sacrificio de Cristo. De que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo en la cruz. De todo el mundo. De cada ser humano que ha pisado y que pisará esta tierra. ¿Significa que todo el mundo va a ser salvo? No. Eso habla de la universalidad del sacrificio de Cristo. Pero también la palabra de Dios, así como la palabra de Dios nos enseña de que Cristo murió por todos, también la palabra de Dios nos dice que es necesario que tú te acerques a Él en fe y en arrepentimiento. ¿Qué significa esto? O cómo lo podemos ver con palabras muy sencillas.
Véanlo así, hermanos. Vamos a decir que es algo que está ahí para todos, por decirlo así, como una herencia, pero esa herencia no la vas a poder tú tomar y hacerla tuya, a menos que hagas todo lo legalmente necesario para adquirirla. ¿Qué significa eso? Que así como les mencioné yo ahorita, que está el padre y luego está el abogado y está el acusador, pues para que tú salgas triunfante necesitas pasar por ese proceso. Y ese proceso demanda de que para que tú puedas ser representado por Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas confesárselos, necesitas pedirle perdón, necesitas pedirle que tome control de tu vida, necesitas pedirle que sea tu Dios, Señor y Salvador. ¿A quién? A Cristo Jesús. Para que a ti se pueda aplicar el perdón de tus pecados, la limpieza de tus pecados por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Si tú no haces eso, y no estoy diciendo que la salvación sea por obras, pero si tú no cumples con eso que el Señor pone como parte del proceso de la salvación, porque todo viene de Él, la salvación, que es por gracia, claro que es por gracia. ¿Tú hiciste algo? ¿Tú moriste en la cruz? ¿Tú fuiste flagelado? ¿Tú eres justo y santo como para poder hacer algo por alguien más? No. La respuesta a todo eso es no. Entonces, esto es por gracia de Dios. Pero Dios dice, como lo dice en el Antiguo Testamento, hijo mío, dame tu corazón. No va y te lo toma a la fuerza. Él te dice, dámelo. O sea, de manera voluntaria. De manera voluntaria. Dios no tuerce manos, ni brazos, ni fuerza. Él invita. Venid a mí. Yo te ofrezco vida. Yo te ofrezco perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra en Juan 3:16. Y en otras, hay muchos pasajes que son para soportar esta doctrina. Dios no quiere la muerte del impío, no se goza en la muerte del impío. Por eso dio la vida por todos. No todos se salvan, claro que no. ¿Por qué no? Porque no están dispuestos a pedir perdón y a depositar su fe en Cristo Jesús. No alcanzan la salvación por gracia porque rechazan la gracia. Dios no forza a nadie. Bueno, por eso, todo lo que vaya en contra de esto es una herejía. Y Juan lo está aclarando y diciendo, esto es lo que debe de ser, ¿verdad? El cristiano verdadero no vive en el pecado. Puede caer, sí, y si cae, déjeme le digo, hermano, que usted tiene abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y el que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo, es un mentiroso, y peor aún, está diciendo que Dios es mentiroso. Y eso es una herejía, una blasfemia. Hermanos, ¿de qué podemos estar seguros? De que en Cristo Jesús tenemos perdón, y es perdón eterno. Es perdón eterno, hermanos. ¿De qué se trata esto de confesar nuestros pecados? ¿Se trata de estar volviendo a cometer los mismos pecados y volver a pedir perdón al Señor por eso? No, eso, como dice el autor, sería abusar de la gracia. Dice que la confesión debe ser definitiva. ¿Qué es eso? Que si una vez cometimos un pecado, ya pedimos perdón por él, no estar constantemente pidiendo perdón por el mismo pecado, porque eso sería poner en duda el perdón de Dios. Eso nos debe motivarnos y llevarnos a ya no repetir los mismos pecados. Ay, hermano, ¿está diciendo que busquemos nuevos? No, me refiero a que consciente y voluntariamente evitemos el pecado, usted y yo, hermanos, para estar en paz con el Señor, que Él ya hizo la obra completa por nosotros, ya nos perdonó, ya nos salvó, pero por amor a Él, por gratitud a Él, por respeto a Él, a su santidad y a su justicia, motivémonos a vivir así y gozar de esa gran bendición que es saber que hemos sido perdonados. ¿Sí? Como dice todo el título completo de la lección,
sin duda 6 cosas de las que podemos estar seguros, y una de ellas es seguros del perdón. Dios no hace las cosas a medias, Dios perdona completamente. Hermanos y hermanas, deseo en Cristo Jesús, y yo sé que también nuestro hermano César, que estas clases sean de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia.